Si ignoras esto, pierdes la prueba de que ya eres un ganador. Y no estoy hablando de ganar en el sentido que te han enseñado. No se trata de trofeos, de títulos, de cuentas bancarias o de validación externa. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Algo que ya está en ti, pero que has aprendido a no ver. ¿Sabes por qué estás aquí ahora mismo? No es casualidad. Tu alma te trajo a este mensaje porque en algún lugar dentro de ti hay un susurro que no puedes ignorar. Un susurro que dice, hay algo más. Y ese susurro tiene razón. Porque la verdad es que ya eres un ganador, solo que olvidaste reconocerlo. Y ese olvido tiene un costo enorme. Porque cada día que vives sin reconocer tu verdadera naturaleza, es un día en el que operas desde una versión reducida de ti mismo. Una versión que cree que tiene que demostrar algo. Que cree que tiene que ganarse el derecho a estar aquí. Que cree que el éxito es algo que hay que perseguir, cuando en realidad es algo que se expresa cuando dejas de resistir quién eres. Esto no es motivación barata. No es un discurso de superación personal. Es una revelación sobre tu identidad que, si la dejas entrar, cambia todo. Y si te quedas hasta el final de este mensaje, te voy a mostrar las pruebas. Las pruebas ocultas de que ya eres un ganador que están operando en tu vida ahora mismo, aunque no las hayas reconocido. Pero antes, necesito que hagas algo. Si sientes que este mensaje está hablándote directamente, si algo en tu interior se está activando ahora mismo, toca el botón de suscripción. No porque yo te lo pida, sino porque es una señal de que estás listo para sintonizar con una frecuencia diferente. Una frecuencia donde tu identidad real empieza a revelarse. Porque ignorar esto, ignorar lo que estás a punto de descubrir, tiene consecuencias. No consecuencias dramáticas o catastróficas, pero sí un costo silencioso. El costo de seguir viviendo como si fueras alguien que no eres. El costo de seguir esperando pruebas externas para validarte, cuando la prueba más poderosa ya está dentro de ti. Durante años te han vendido una historia que dice que ganar es algo que haces, que es algo que logras, que es un estado que alcanzas después de suficiente esfuerzo, después de suficiente sacrificio, después de suficiente prueba y error. Y esa historia tiene algo de verdad, pero está incompleta, porque la historia completa es esta. Ganar no es algo que haces, es algo que eres. Y la única razón por la que no lo ves es porque has aprendido a mirar en el lugar equivocado. ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente? ¿Cuántas veces has mirado tu vida y has pensado, si tan solo tuviera esto, si tan solo lograra aquello, entonces sí sería un ganador? Te entiendo, porque esa sensación es universal. Es el resultado de años de condicionamiento que te enseñó a medir tu valor por lo que logras, no por lo que eres. Y ese condicionamiento es tan profundo que ni siquiera lo cuestionas. Pero aquí es donde se pone interesante. Porque en este momento estás parado frente a dos puertas. La primera puerta es la que ya conoces. Es la puerta del esfuerzo infinito. La puerta que dice, sigue demostrando, sigue luchando, sigue buscando la validación que te diga que finalmente llegaste. Es la puerta que muchas personas eligen, no porque sea la correcta, sino porque es la única que pueden ver. Y luego está la segunda puerta. La segunda puerta es la del reconocimiento. No es la puerta de la arrogancia o del ego inflado. Es la puerta de la verdad simple, que ya eres lo que has estado buscando. Que la energía del ganador no es algo que obtienes, es algo que recuerdas. Y esa segunda puerta se abre solo cuando dejas de resistirte a lo que ya sabes en el fondo.
¿Cuál vas a elegir? Porque la elección que hagas ahora define no solo cómo te sientes hoy, sino cómo operas en tu vida. Si eliges seguir buscando pruebas fuera de ti, seguirás en el ciclo. Pero si eliges reconocer lo que ya está en ti, todo cambia. Y aquí es donde entra la prueba. La prueba de que ya eres un ganador no está en tu currículum, no está en tu cuenta bancaria, no está en cuántas personas te siguen o te admiran. La prueba está en ti. Está en señales que han estado ahí toda tu vida, pero que nunca te enseñaron a leer. Y ahora voy a mostrarte esas señales, porque si puedes verlas y reconocerlas en tu vida, algo dentro de ti se activa. Algo que estaba dormido despierta. Y cuando eso pasa, la forma en que te mueves en el mundo cambia para siempre. Así que respira profundo, porque lo que viene no es teoría, es revelación. El hecho de que sigas aquí, el hecho de que sigas despertando cada día, de que sigas buscando, de que sigas cuestionando, de que sigas sintiendo ese llamado interno a algo más grande, eso no es coincidencia. Los ganadores no son las personas que nunca caen. Los ganadores son las personas que caen y se levantan, que dudan y vuelven a intentar, que sienten miedo y aún así avanzan. Y tú has hecho eso. ¿Cuántas veces has sentido que no podías más y de alguna forma encontraste una forma de seguir? ¿Cuántas veces has enfrentado momentos que te hicieron cuestionar todo y aún así, aquí estás? Eso no es debilidad. Eso es la firma de un ganador. Porque el ganador no es quien nunca enfrenta la oscuridad. Es quien atraviesa la oscuridad y sale del otro lado. Y tú lo has hecho más veces de las que recuerdas. La resiliencia que llevas dentro no es algo que desarrollaste. Es algo que siempre estuvo ahí. Es parte de tu diseño. Es parte de lo que eres. Ya eres un ganador, solo que olvidaste reconocerlo. Ahora, si esto está resonando contigo, si algo dentro de ti está diciendo sí, esto es verdad, te invito a que toques el like. No por mí, sino como una forma de anclar esta verdad en tu cuerpo, como una forma de sellar esta frecuencia. Porque lo que estoy compartiendo contigo no es información común. Son perspectivas que muchos pasan toda su vida sin descubrir. Y tú estás aquí, recibiéndolas ahora mismo. Eso también es una señal. ¿Alguna vez has sentido que estás destinado a algo más grande? No es arrogancia, no es fantasía. Es un conocimiento profundo que no puedes explicar con lógica. Es una sensación de que hay una versión de ti que está esperando ser expresada. Una versión que no duda. Una versión que no se frena. Una versión que simplemente es. Y esa sensación, ese llamado, no le llega a todos. Le llega a quienes vinieron aquí con un propósito. Le llega a quienes tienen algo que expresar en este mundo. Le llega a los ganadores antes de que reconozcan que lo son. Porque el llamado no es algo que buscas, es algo que te encuentra. Y si lo has sentido, si en este momento algo dentro de ti está diciendo yo sé de lo que está hablando, eso es una prueba más. Ese llamado es tu alma recordándote quién eres. Es tu esencia golpeando la puerta de tu conciencia. Es la parte de ti que nunca olvidó que eres un ganador, intentando despertarte. Y cuanto más lo ignoras, más fuerte se vuelve. Porque tu alma no se rinde. Tu esencia no se conforma. Y el ganador dentro de ti no va a quedarse dormido para siempre. Está esperando el momento en que finalmente digas, ya es suficiente. Ya no voy a vivir como si fuera menos de lo que soy. Y ese momento puede ser ahora. Piensa en esto por un momento. Piensa en todos los obstáculos que has enfrentado. Todas las veces que algo se interpuso en tu camino. Todas las veces que alguien te dijo que no podías. Todas las veces que la vida te puso una pared frente a ti.
Y ahora piensa en esto. ¿Te detuvieron para siempre? No, porque aquí estás. Y cada obstáculo que enfrentaste no te destruyó, te refinó, te hizo más fuerte, te enseñó algo, te preparó para lo que viene. Y eso es lo que hacen los obstáculos con los ganadores. Los ganadores no evitan los obstáculos, los atraviesan y en el proceso se transforman. Los perdedores ven un obstáculo y se detienen. Los ganadores ven un obstáculo y preguntan, ¿qué estoy aprendiendo aquí? Y tú has hecho eso. Cada vez que enfrentaste algo difícil y encontraste una forma de seguir, estabas operando como un ganador. No porque lograras algo específico, sino porque elegiste no rendirte. Los obstáculos no son señales de que no eres suficiente. Son señales de que estás siendo preparado para algo más grande. Son el entrenamiento del universo para activar la fuerza que ya está en ti. Y si has pasado por cosas difíciles y sigues aquí, eso no es accidente. Eso es diseño. Ya eres un ganador, solo que olvidaste reconocerlo. Ahora, quiero que hagas algo conmigo. Quiero que vayas a los comentarios y escribas exactamente esto. Ya soy un ganador. No lo pienses, no lo cuestiones, solo escríbelo. Porque hay poder en declarar la verdad. Hay poder en escribir las palabras que tu alma ya sabe que son ciertas. Y al hacerlo, estás activando algo dentro de ti. Estás sellando esta frecuencia en tu campo. Escribe, ya soy un ganador, y siente lo que pasa cuando lo haces. La mayoría de las personas se conforman, se acomodan, aceptan la versión de la vida que les han vendido y dejan de cuestionar. Pero tú no. Tú sigues buscando. Tú sigues sintiendo que hay algo más. Tú sigues explorando, cuestionando, expandiéndote. Y eso no es inquietud. Eso no es insatisfacción crónica. Eso es la marca de un ganador. Porque los ganadores nunca dejan de evolucionar. Nunca dejan de crecer. Nunca dejan de preguntarse, ¿qué más es posible? Y el hecho de que estés aquí, escuchando este mensaje, buscando algo que ni siquiera puedes nombrar completamente, es otra prueba más. Es la prueba de que tu espíritu no se ha rendido, de que tu esencia sigue empujándote hacia tu verdad, de que el ganador dentro de ti sigue despierto, aunque no siempre lo reconozcas. Y aquí está lo hermoso. Esa búsqueda nunca termina. No porque nunca llegues, sino porque cada nivel de reconocimiento abre un nuevo nivel de expresión. Cada vez que despiertas a una verdad más profunda sobre ti mismo, se abre una nueva puerta. Y tú has estado atravesando esas puertas toda tu vida. Eso es lo que hacen los ganadores. No se detienen en la primera victoria. No se conforman con la primera revelación. Siguen, siguen, siguen. Y tú eres uno de ellos. El hecho de que estés aquí, leyendo o escuchando este mensaje en este momento exacto de tu vida, no es coincidencia. Tu alma te trajo aquí porque estás listo. Listo para soltar la historia de que no eres suficiente. Listo para dejar de buscar pruebas fuera de ti. Listo para reconocer lo que siempre has sido. Porque la prueba de que ya eres un ganador no está en lo que has logrado. Está en lo que eres. Está en tu esencia. Está en la energía con la que viniste a este mundo. Y esa energía nunca se fue. Solo se olvidó. Pero ahora, en este momento, estás recordando. Y cuando recuerdas, todo cambia. Ya eres un ganador, solo que olvidaste reconocerlo. Y ahora, vamos más profundo. Porque lo que te he mostrado hasta ahora es el inicio. Pero hay algo más que necesitas sentir en tu cuerpo. Respira conmigo. Inhala profundo. Llena tus pulmones. Sostén por un momento y exhala. Suelta todo. Ahora quiero que sientas esto en tu cuerpo, no en tu mente, en tu cuerpo. Siente lo que significa ser un ganador.
no el concepto, la sensación, cómo se siente en tu pecho cuando reconoces que ya eres suficiente. Cómo se siente en tu columna cuando dejas de encogerte y te expandes. Cómo se siente en tu vientre cuando sueltas la necesidad de demostrar algo. Siente eso ahora. Porque el ganador no es una identidad mental. Es una frecuencia. Es una forma de habitar tu cuerpo. Es una forma de moverte en el mundo. Y esa frecuencia se activa cuando dejas de resistirte a ella. Cuando dejas de decir no soy suficiente y empiezas a decir ya soy. No desde el ego, desde la verdad. Porque la verdad es que viniste aquí completo. Viniste aquí con todo lo que necesitas. Viniste aquí como un ganador. Y todo lo que has vivido, todos los momentos difíciles, todos los fracasos, todos los momentos en los que dudaste de ti mismo, no fueron pruebas de que no eras suficiente. Fueron el proceso de recordar lo que ya eres. Siente eso en tu cuerpo ahora. Siente cómo algo dentro de ti se relaja, cómo algo que ha estado apretado comienza a soltarse. Porque cuando reconoces que ya eres un ganador, dejas de luchar contra ti mismo. Y cuando dejas de luchar contra ti mismo, tu energía se libera. Y cuando tu energía se libera, todo se vuelve posible. Ya eres un ganador, solo que olvidaste reconocerlo. Ahora, respira de nuevo. Y cuando exhales, suelta cualquier resistencia que aún esté en tu cuerpo. Cualquier duda, cualquier creencia de que necesitas ser diferente. Porque no necesitas ser diferente. Solo necesitas reconocer lo que ya eres. Y si esto está resonando contigo, si estás sintiendo algo cambiar en tu interior, toca el like de nuevo. No como un gesto vacío, sino como una forma de sellar este momento. Como una forma de anclar esta verdad en ti. Porque este es un momento de transformación. Y los momentos de transformación necesitan ser reconocidos. Ahora, la revelación final. Lo que te voy a decir ahora es lo más importante de todo este mensaje, porque puedes tener todas las pruebas, puedes ver todas las señales, puedes sentir todo esto en tu cuerpo, pero si no das el siguiente paso, nada cambia. Y el siguiente paso es simple pero radical. Tienes que elegir reconocerlo cada día, porque reconocer que ya eres un ganador no es algo que haces una vez, es algo que vives. Es levantarte cada mañana y decir, hoy opero desde esta verdad. Es enfrentar los momentos difíciles y decir, soy un ganador, esto no me define. Es mirar los fracasos y decir, esto es parte del proceso, no una prueba de quién soy. Es vivir cada día como si tu identidad no dependiera de lo que logras, sino de lo que eres. Y eso cambia todo, porque cuando vives desde esa verdad, dejas de buscar validación externa. Dejas de necesitar que alguien te diga que eres suficiente. Dejas de medir tu valor por lo que tienes o lo que logras y empiezas a operar desde un lugar de plenitud, desde un lugar de poder, desde un lugar de certeza. Y cuando operas desde ese lugar, las cosas que perseguías empiezan a llegar sin esfuerzo. No porque la vida sea mágica, sino porque tu energía cambia. Cuando dejas de perseguir desde la carencia, empiezas a atraer desde la plenitud. Cuando dejas de demostrar que eres suficiente, empiezas a expresar lo que ya eres, y esa expresión es poderosa. Ya eres un ganador, solo que olvidaste reconocerlo, y ahora lo estás recordando. Ahora quiero que hagas algo más. Quiero que vayas a los comentarios y escribas, reconozco mi verdadera naturaleza. Escríbelo como una declaración, como un compromiso contigo mismo, porque las palabras tienen poder, y cuando escribes algo, lo estás activando en tu campo energético. Así que escribe, reconozco mi verdadera naturaleza, y siente cómo algo dentro de ti se alinea cuando lo haces. Ahora,
Una última cosa. Si este mensaje tocó algo en ti, si algo dentro de ti se activó, tienes que compartirlo. No por mí, sino porque en algún lugar hay alguien que necesita escuchar esto. Alguien que está exactamente donde tú estabas al inicio de este mensaje. Alguien que necesita esta prueba. Y tú puedes ser el puente que lleve esta verdad a esa persona. Así que comparte esto. Envíaselo a alguien que conozcas que necesita recordar que ya es un ganador. Publícalo. Hazlo llegar. Porque esta no es solo tu transformación, es una expansión colectiva. Y cuantas más personas despierten a esta verdad, más cambia el campo energético de todos. Esa es tu responsabilidad ahora. No solo reconocer que ya eres un ganador, sino ayudar a otros a recordar que ellos también lo son. Y hablando de eso, si quieres ir más profundo en esto, si quieres explorar cómo vivir desde esta identidad cada día, cómo integrar esta verdad en cada área de tu vida, cómo operar como el ganador que ya eres de formas prácticas y transformadoras, tengo contenido preparado para ti. El siguiente video va a llevarte exactamente ahí. Va a mostrarte cómo activar esta identidad en tu día a día, cómo hacer que esto no sea solo un momento de inspiración, sino una forma de vida. Así que después de esto, ve directamente al siguiente video. No lo dejes para después, porque esta energía, este momentum que estás sintiendo ahora, es poderoso, y lo que viene te va a ayudar a sostenerlo. Y antes de irte, si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque esto no termina aquí. Este es solo el inicio de tu reconocimiento, y cada video que comparto está diseñado para llevarte más profundo, para ayudarte a recordar más, para activarte en niveles que ni siquiera sabías que existían. Así que suscríbete, activa la campanita y prepárate para lo que viene, porque ya eres un ganador, solo que olvidaste reconocerlo. Y ahora que lo estás recordando, tu vida nunca volverá a ser la misma. Nos vemos en el siguiente video. Esto apenas comienza.